Gracias, Henry. Buenas noches. Mi nombre es Socorro Díaz. Acabo de cumplir 32 años de servicio educando aquí en la ciudad de Nueva York, desde 1991 hasta el año pasado que me acabo de retirar, pero todavía sigo vigente en la educación. Creo que el programa de esta noche, Mujeres de la Patria, es sumamente importante porque hemos visto cómo el trabajo de la mujer ha cambiado, desde estar en el hogar con sus hijos hasta salir y ser electa o candidata a una presidencia. Como en la República, como en México, vemos que hay 2 candidatas, mujeres, femeninas, que van a la presidencia. El poder de la mujer ha cambiado y seguirá cambiando. Lo más importante que debemos de decir esta noche es que es la clave, es la llave. Y educarse e informarse es lo más importante. Gracias por invitarme. Esta noche es sumamente importante para todos nosotros y le damos las gracias y la bienvenida a nuestra licenciada Demetrina, que está aquí con nosotros y va a informarnos sobre una historia extensa de cómo la mujer participó en la patria. Gracias. Gracias, Socorro. A pesar de algunas ocupaciones, digo, a otra persona. A una joven que nos llena de orgullo, es parte de un grupo que desde la Universidad de Columbia está haciendo historia, no solamente porque está cursando una maestría que ya va a mencionar en qué área, sino también porque está dirigiendo un grupo para tratar de fomentar lo que son los valores dominicanos en la Universidad de Columbia. Así que agradezco la presencia aquí junto a otros estudiantes de Ámbar Manuela. Buenas noches a todos y a nuestros gracias al proyecto Entre Mujeres de Veas por organizar la segunda conferencia magistral internacional de la patria y por invitarme a participar en un evento que busca empoderar a las mujeres en nuestra comunidad dominicana. Mi nombre es Ámbar Pagán. Columbia University, con una maestría en Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Periodismo. Soy líder del colectivo estudiantil llamado Dominicans a Columbia, compuesto por jóvenes con talentos académicos que aportan sus habilidades al desarrollo positivo de la República Dominicana. Hoy, entre la audiencia, estamos en presencia de algunas de nuestras jóvenes que forman parte del grupo estudiantil, quienes junto a mí valoran la importancia de levantar a las mujeres en la educación. Por esta razón, es un gran honor presentarles a la oradora especial de esta noche, Demetrina González Polanco. Demetrina es directora de programas educativos de instituciones académicos, como la Universidad Tecnológica de Santiago, y tiene no 1, 2, sino 3 maestrías en Ciencias de la Educación, Política Tecnológica y Innovación Educativa. Como estudiante, sé que mi crecimiento como mujer profesional hoy no sería posible sin la tutoría de educadores como Demetrina. Las educadoras aportan su liderazgo, alma y sudor para preparar a jóvenes como yo a hacer realidad sus sueños. Le agradezco a ella y a todas las educadoras por sus esfuerzos y le doy la bienvenida con honor a Demetrina Polanco para que hable. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes que hicieron el espacio para estar aquí con nosotros y a las personas que a la distancia se han conectado a través de Zoom y sé que mucha gente se va a conectar también a través de YouTube. Agradezco de igual manera a esa comunidad que se ha gestado de Entre Mujeres de Veas, porque es una plataforma para todas nosotras y para los hombres que quieran apoyar el trabajo de las mujeres como gestadoras y formadoras en sus casas, pero en sus comunidades.
Así que esta noche vamos a hacer ese recorrido histórico por este proceso que vivió la República Dominicana y justamente en este mes de marzo, todo el mes dedicado a la mujer, exaltar la memoria histórica del trabajo que hicieron las mujeres junto a los hombres, pero las mujeres también liderando, las mujeres haciendo el cambio, las mujeres participando no desde la sombra ni desde atrás, al lado, codo a codo, con los hombres que también estaron en la patria dominicana. Así que de esta manera reitero las gracias a Henry Almonte por tanto afán y ese interés que tiene también Casa de Cultura Dominicana en Nueva York por seguir sembrando identidad, sembrando conciencia cívica y sobre todo ese amor a ese terruño que dejamos allá, pero que permite que nuestra cabeza esté en cada rincón de la República Dominicana. Es el cuerpo aquí y la cabeza allá, y el corazón puesto en cada una de las personas que forman esa patria que tanto amó Duarte, pero que tanto amaron mujeres como María Trinidad Sánchez, que de ella vamos a hablar ahorita, porque yo tengo mi postura muy particular sobre esa mujer. Entonces, voy a compartir la pantalla para que vayamos transitando ese recorrido histórico y podamos tener un soporte visual. De igual manera, voy a hacer algo aquí antes de transmitir. Bueno, ya está como anfitrión, perfecto. Y damos la bienvenida a todo el que quiera conectarse con nosotros y participar a la distancia. Y aquí estamos con las mujeres de la patria. Pero antes, vamos a compartir cuál será este recorrido que vamos a realizar. Estoy esperando que se amplíe la pantalla. Y ahora sí se ve. Y seguimos ahí. Esto es por los que están en sus casas, los que se están conectando ahora. Déjenme mover acá y vuelvo otra vez a darle a esto acá. Bueno, pues no quiere ampliarse, eso es típico de la tecnología. ¿Para cuándo? ¿Ya amplió? Ok, ya sí va a hacer ese cambio, se va a ampliar y vamos a tener mayor visibilidad. Básicamente, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover desde los antecedentes de la independencia dominicana a sus características. Luego vamos a hacer un espacio para analizar ese pensamiento de Duarte y que tanto incluyó a las mujeres en su propuesta. Vamos entonces a hacer el énfasis en los protagonistas de la historia. Y ahí es donde vamos a ver en detalle las mujeres que la historia registra. Porque en historia hay un dato interesante. Y en ciencias sociales, el ser humano es objeto y es sujeto en las ciencias sociales. Es decir, es el objeto de la investigación, pero es el propio ser humano quien genera la investigación. Y eso a veces hace que la gente, por interés, por adrede o simplemente por desconocimiento, cometa sesgos en la investigación y hasta injusticias a la hora de reconocer el valor de todo el que participa en un hecho histórico o en una gesta. Y cerraremos con las conclusiones, en donde igual habrá posibilidades de participación. Y yo quiero comenzar con esta pregunta a ustedes. ¿Qué sabemos de la independencia dominicana? ¿Alguno de ustedes que quiera? ¿Sí? Okay. Aquí nos dice Ámbar que se celebra el 27 de febrero. ¿Qué más sabemos de la independencia dominicana? En 1844. ¿Qué otra cosa podemos, así, rapidito, como que tener la idea? Los que están ahí en sus casas pueden también hacer sus preguntas por el chat, que yo intentaré verlas. Por acá también. Bueno, que en nuestro país no tenemos uno, tenemos 3 padres de la patria. Sí,
pero ese señor para mí es nefasto. Sí, yo le voy a decir por qué. Obviamente, tuvo sus luces, que ya lo vamos a ver en el proceso de campañas militares, ¿sí? Detalles así que uno tiene. Pero es importante, además de esos detalles, antes de entrar en el tema que nos ocupa, que son las mujeres de la patria, puntualizar esos aspectos que fueron antecedentes, o sea, cuáles hechos ocurrieron que provocaron que los dominicanos generaran todo este proyecto de Estado-Nación que se gestó a partir de los trinitarios. Pero hubo hechos que antecedieron, que vinieron en este proceso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como en la época de la colonia, los españoles negociaron un acuerdo que se llamó la Paz de Basilea o el Tratado de Basilea. Entonces, el Tratado de Basilea y otros tratados anteriores, como el de Nimega y de Ryswick y el Tratado de Aranjuez, le daban, o sea, los españoles asumían compartir la isla con Francia. Pero en el Tratado de Basilea la cosa fue distinta. España le cedió, le entregó toda la isla a Francia. Por lo tanto, la parte que estaba colonizada por España pasó a ser propiedad de Francia. Ese tratado no se ejecutó inmediatamente porque había un proceso de lucha en Europa. Y como ese proceso de lucha estaba en Europa, pero también se estaban generando unas situaciones con Haití y todo su proceso de revolución, que ya ese es otro tema, que no entraría en detalle en este momento, entonces no se ejecutó inmediatamente, se ejecutó después, cuando ocurrió la primera unificación política de la isla. O sea, se ejecutó 6 años después, cuando Toussaint Louverture, en nombre de Francia, que ya había conseguido que se le aboliera la esclavitud y se le reconocieran derechos a los mulatos, entonces Toussaint Louverture, en nombre de Francia, pasó al lado o sea, a nuestro lado que hoy nosotros tenemos como República Dominicana. Luego pasa otro hecho interesante, y es la ocupación francesa de 1802 al 1809. Cuando Napoleón asume el poder en Francia, entonces desconoce esos acuerdos que hicieron los franceses con los haitianos y envía unas tropas francesas comandadas por Leclerc. Y entonces persiguen a Toussaint Louverture, es hecho preso, lo envían a Francia, al final no regresa más a la isla, muere en Francia, pero 8 años de ocupación francesa vinieron a generar un proceso de lucha. Pero oigan qué cosa tan interesante pasó. Los dominicanos todavía no habían consolidado su concepto de identidad y de nacionalidad. En este momento se genera una revolución, se genera una revuelta para expulsar a los franceses. A eso se le llama reconquista española, que ni reconquistamos nada, ni conseguimos nada, porque en realidad lo que ocurrió fue que salimos de ese control que tenían los franceses para volver otra vez a ser colonia española, en un momento que España ni podía ni quería hacerse cargo de la colonia, porque España estaba defendiendo los territorios en la península ibérica, que Napoleón los había invadido. No sé si ustedes notan, porque es como una especie de contradicción, pero eso se explica porque todavía el concepto de nación distinta, el concepto de identidad no se había arraigado, no se había consolidado. Éramos una nación que todavía le faltaban elementos para consolidarse, para poder entonces gestar un proyecto de Estado. ¿Qué fue lo que pasó después?
Otro antecedente es, bueno, eso ya le hablé de la guerra de la reconquista española, pero el primer germen de independencia lo gesta ese señor que se llamaba Ciriaco Ramírez, que su postura no prosperó. La que prosperó fue la de Juan Sánchez Ramírez. Salimos de los franceses con apoyo de los ingleses, pero volvimos a ser colonia española en un periodo que la historia dominicana llama España boba. Por eso de que España ni podía ni quería hacerse cargo de la colonia. Entonces, básicamente, tenemos la independencia efímera, porque ni siquiera 2 meses duró ese periodo de vida independiente. Y no había, inclusive, ni siquiera esa idea de cambiar el nombre a la parte este de la isla. José Núñez de Cáceres, intelectual, abogado, escritor, no sé si ustedes, algunos han leído sus fábulas y sus escritos maravillosos, llamó al nuevo Estado que él proclamó Estado Independiente de Haití Español. Así llamó a nuestra incipiente nación. Y ni siquiera tomó una medida tan sencilla, entre comillas, como abolir la esclavitud para conseguir la adhesión del pueblo. Mantuvo la esclavitud. Entonces, con la amenaza que tenía Haití de Francia, con la necesidad de tierras para hacer repartimientos entre sus líderes políticos, con la necesidad de dinero para poder pagarle a Francia la imposición que le hizo Francia para reconocer su independencia, con todo eso, es que Jean-Pierre Boyer, entonces, manda las amenazas que mandó y se hizo un acuerdo. No hubo enfrentamiento, no hubo disparos en ese momento, pero sí, obviamente, hubo temor de los dominicanos y hubo un sector que estuvo de acuerdo. Hay gente que no le gusta que se hable de esto, pero sí hubo gente que estuvo de acuerdo por la situación tan crítica por la que estaba pasando la parte este de la isla, o sea, nuestra parte, que hoy es República Dominicana. Ahora, ¿qué características tuvo este proceso de independencia nuestro? Se gesta en las ideas que aprendió Duarte en su proceso de formación, tanto en el país como en sus viajes por Europa. El romanticismo patriótico, que es una corriente literaria, filosófica, pero también patriótica, como su nombre lo indica en este contexto, en donde se evidencia un amor exacerbado por el terruño, pero también es una contraposición a lo férreo de la ilustración y de la manera en que se planteaban esas ideas. Entonces, Duarte hace una combinación de lo mejor. O sea, yo siento que Duarte fue ecléctico. Tomó lo mejor del romanticismo patriótico, tomó lo mejor de la ilustración, lo mejor del nacionalismo, pero también el cristianismo comprometido de Duarte. O sea, ese sentido de justicia, de dar al prójimo lo que corresponde, de honestidad. O sea, hay que ver cómo Duarte detalló, por ejemplo, cómo distribuyó un dinero que le cayó en las manos para él hacer la campaña de promoción de las ideas independentistas. Y los símbolos patrios nuestros, ¿de dónde surgieron? Surgieron de esas ideas que Duarte, eso sí no se le puede negar, el gestor, el ideólogo de la independencia dominicana, plasmó en el juramento trinitario. Señor, un juramento que yo me aprendí cuando estaba en 4º de primaria. Y jamás en la vida se me ha olvidado eso. Pero ahí está, el lema de la patria, ese Dios, patria y libertad, cuando el juramento plantea, seremos reconocidos los dominicanos con las palabras sacramentales, Dios, patria y libertad. Y el nombre de la república también, y terminaba diciendo, y si tal hago, o sea, si me comprometo y lucho por la consolidación de la justicia y la independencia dominicana, que Dios me premie, y de lo contrario, que Dios, pero también mis compañeros, me lo tomen en cuenta. Así termina el juramento trinitario. ¿Ve? Ahora, esas características además plantean unas luchas que fueron dirigidas por la mediana burguesía, contrario a lo que pasó en otros pueblos de América y en lo que pasó también, por ejemplo, en las revoluciones burguesas, como
la Revolución Francesa o como la Revolución de las 13 colonias de Estados Unidos. Allá, los trinitarios no tenían el poder económico que tenían los otros grupos revolucionarios independentistas en otros contextos. Por eso los trinitarios tuvieron que aliarse con los conservadores, que sí tenían poder económico, que eran los dueños de hatos ganaderos, que eran los dueños de cortes de madera, pero que tenían asimismo una mentalidad conservadora, que querían que saliéramos de los haitianos, pero no creían en que podíamos hacer una vida independiente. Por eso, aunque los trinitarios fueron los ideólogos de la independencia, no se quedaron con el poder político. Y de igual manera, el grito en la Puerta del Conde fue el segundo pronunciamiento independentista, porque el primero lo había hecho José Núñez de Cáceres. Y completamos esto porque esta proclama del 27 de febrero no se produjo para separarnos de una metrópoli. Eso es otro caso particular de nuestra independencia. Nosotros nos independizamos de otro grupo nacional, distinto a todas las colonias de América que se independizaron de la metrópoli, o de Francia, o de España, y todavía tenemos en las Antillas Menores pueblos que forman parte de la comunidad holandesa e inclusive inglesa. Y en el caso de Puerto Rico, ustedes saben que tiene un estatus jurídico particular. Entonces, fíjense, todas estas son características de nuestra independencia. Esto ya lo dije, una vez proclamada la independencia, los conservadores impusieron su poder y los que pelearon, lucharon, diseñaron, pensaron la patria, no llegaron a obtener el poder político como esperaban. 17 años después, en 1861, vuelve Santana al poder porque esa primera república, eso se le llama a ese trecho desde la independencia hasta la anexión, primera república, y hubo una disputa por el poder entre dos caudillos, Santana y Báez. Entonces, Santana llega al poder nueva vez y hace las negociaciones para anexar República Dominicana a España otra vez. Y ninguna de las prerrogativas y de las cláusulas que se establecieron fueron cumplidas. Volvimos a ser otra vez colonia española. Lo que devino entonces en la lucha por la restauración de la República. Y otra cosa importante, esa consolidación de la independencia dominicana no fue que fuimos a la Puerta de la Misericordia y después a la Puerta del Conde, izamos la bandera, el trabucazo y todos felices. Hubo campañas militares desde 1844, y no la voy a leer obviamente, pero sí se las comparto. Campañas militares desde el 1844, en este caso, ahí le coloqué la fecha, el lugar, quienes dirigieron las tropas del lado dominicano y del lado haitiano. Y fíjense que todas esas campañas militares, los dominicanos salieron victoriosos. Desde 1844 hasta 1856, que es cuando se terminaron esos enfrentamientos, esas intenciones de los gobernantes de esa época de volver otra vez a incursionar y tomar el control de República Dominicana. Hoy día, la lucha por mantener nuestra identidad, nuestra soberanía, es en otro contexto y es en otras formas que tenemos que hacerlo, como esto que hacen ustedes aquí. Eso de seguir sembrando la patria en los jóvenes que son sus descendientes. Y nosotros, obviamente, ya en República Dominicana con más razón. Y ahí están todas las campañas militares. Hasta 1856, que la última fue la de Sabana Larga. Y fíjense que todas, casi todas, excepto la de Santiago, los grandes enfrentamientos fueron en la parte sur, en la parte fronteriza. Porque por razones obvias, por ahí era que entraba el ejército haitiano, por tierra. Entonces, en el caso de los protagonistas de la historia, ¿y ellos quiénes son? Ellas quiénes son. La Trinitaria y esos primeros 9 miembros que, un dato interesante, no aparecen en ese acta de fundación de la Trinitaria ni el nombre de Matías Ramón Mella o de Ramón Matías Mella, como la gente lo suele llamar, pero tampoco el de Francisco Sánchez de Rosario. Y ustedes dirán, ¿y por qué ella dice Sánchez de Rosario? Pues la tradición ha hecho que lo llamemos Francisco de Rosario Sánchez, pero
como debería ser, es Francisco Sánchez del Rosario, por legitimación de su padre, que sucedió después de. ¿Ve? No estaban ellos en esa primera reunión, no aparecen en esa acta, ellos se integraron en otra reunión. Pero fíjense cómo fueron los que mejor interpretaron esas ideas duartianas. A tal punto que Sánchez murió intentando evitar el atropello de la Restauración, en esa lucha restauradora, y en el caso de Mella, pues en pleno proceso de lucha restauradora, enferma y muere. Y bueno, tiene muchísimos logros y muchísimas cosas que agradecerle, pero fíjense una cosa. Esta señora que ustedes ven ahí era la esposa de Pedro Santana, pero ella también y su hija se integraron en la lucha por la independencia, como todos los hombres. Aquí la diferencia entre conservadores y trinitarios era, los trinitarios querían una independencia pura, los conservadores querían que nos separáramos de Haití, pero para anexarnos o a España, o a Francia, o a Estados Unidos inclusive, que ya emergía como potencia. En este caso, doña Micaela de Rivera, junto a su hija, fabricaba cartuchos para los soldados. Y vendieron sus prendas, sus joyas, para ayudar en el financiamiento de las luchas del ejército dominicano, si se le puede llamar ejército, porque ni entrenamiento, ni pertrechos, como lo tenían, por ejemplo, los haitianos, ni mucho menos como lo tenían los españoles durante la Guerra de Restauración, pero sí tenían coraje, y sí tenían conciencia, y sí ya había ese sentido de sentimiento nacional, que es el que hay que mantener, arraigar y profundizar. Y Manuela Díez y Jiménez es la mamá de quién, esa señora, de Juan Pablo Duarte. Y alguien decía, bueno, Henry al principio, de la importancia de las mujeres para ese desarrollo de la conciencia y la formación de hijos comprometidos y sanos. Y esta mujer fue una gran madre, una gran mujer que inclusive perdió su patrimonio en apoyo de las ideas libertarias. Porque el patrimonio de la familia Duarte 10 se fue en el financiamiento de las campañas militares y de la promoción de la independencia. Y esta otra señora, Chepita, que decían a Josefa Antonia Pérez de La Paz, Chepita Pérez, en su casa fue que se hicieron las primeras reuniones y la conformación de la Trinitaria. Pero además, su esposo y sus hijos estaban comprometidos en la causa, pero ella de primera mano apoyó esto. Imagínense lo que implicaba usted albergar en su casa a unos conspiradores de un régimen, el riesgo que se corría, pero estas mujeres se atrevieron a correr el riesgo. Y en el caso de la que sigue, que es Baltasara de los Reyes, escondió a Duarte en su casa cuando era perseguido por el ejército haitiano. Y Rosa Duarte, la hermana de Duarte, es quien en sus apuntes recoge cada una de las acciones de estas mujeres que tuvieron en primera línea, junto con los trinitarios. Y yo les decía a ustedes que con María Trinidad Sánchez yo tengo como que un aprecio especial. Nosotros tenemos 3 padres de la patria, y parece que la patria se gestó sola de hombres, pero para mí esta es la mamá de la patria. Ella es la madre de la patria, para mí. No sé lo que pueden considerar otros historiadores, otros docentes, pero la labor que esta mujer realizó, tía de Francisco Sánchez del Rosario, lo inspiró a él, lo formó en las primeras letras, era, según cuentan los historiadores, según registra la historia dominicana, una estupenda modista, participó también en esa confección de la bandera. Los historiadores relatan y recogen la
la información de que ella fue quien le insertó esa cruz blanca a la bandera. Y fue perseguida, fue maltratada y para colmo condenada. Y una mujer que luchó tanto por la patria dominicana fue fusilada y declarada, entre comillas, traidora a la patria. Díganme ustedes si no hay mayor mérito que el que esta mujer sembró y trabajó. Y lo interesante es que probablemente ni siquiera pensaban que estaban haciendo eso para que la historia la recordara. Pero sí tenían conciencia, pero sí tenían identidad, pero sí tenían sentimiento nacional, que es determinante. Ana Valverde aportó también recursos económicos para reparar los muros de la ciudad de Santo Domingo para proteger la comunidad. Obviamente, los muros atacados, rotos, había mucha vulnerabilidad, pero se necesitaba recursos. Y fíjense cómo mujeres que eran de esa mediana burguesía, algunos, otras esposas de hatos ganaderos, que en este caso sí manejaban mucho más dinero, aportaban sus bienes, sus riquezas a la causa independentista. Y Filomena Gómez de Cova tiene una connotación muy especial. Esa flor que está ahí, de la familia de los jazmines, se llama Filoria, la llevó ella de Venezuela a República Dominicana y la plantó. Pero esta flor la utilizaban las seguidoras, las revolucionarias trinitarias, en la cabeza, pero los varones se la ponían en la solapa. A tal punto que los que desdeñaban de los trinitarios le decían los filorios en términos despectivos. Pero era una manera de el que se usaba una flor de esta en la cabeza se identificaba como un luchador por la causa independentista. Y Rosa Montaz de Duvergé, esposa de Antonio Duvergé, estuvo codo a codo con su esposo en todas las campañas militares que él participó, en todas las batallas que él participó. Pero sobre todo, dentro de esas luchas, hacía papel de enfermera, ayudando a curar los heridos. Y no se alejó de su esposo en ninguno de los momentos en que estuvo luchando. Bueno, cuentan que hasta la cortina de la casa y lo que tenía lo usó para vendar las heridas. Y Froilana Febles, que es hija de la que era esposa de Pedro Santana, que a su vez ella se casó con el hermano de Pedro Santana, Ramón Santana. Ella también confeccionó cartuchos que se repartían en las tropas dominicanas en el Ceibo y fueron un vínculo de comunicación entre sus esposos cuando permanecían ocultos preparando los enfrentamientos y los golpes libertadores. En el caso de Petronila Abreu, junto con su hermana Altagracia, junto con Rosa Duarte, o sea, las mujeres de la familia de Duarte, preparaban balas con el plomo que tomaban, con la plancha de plomo que tomaban de la ferretería del papá de Duarte. Miren cómo las mujeres se las ingeniaban para apoyar la causa independentista. Pero eso casi ningún libro de historia te lo encuentra. Eso no es una cosa, pero lo mismo pasa con la filosofía, por ejemplo, y las ciencias. Hemos tenido que dedicar un día a la mujer en la ciencia para visibilizar a esas mujeres. Pero en mi caso, por ejemplo, en las clases de filosofía, no, pero pareciera que las mujeres no pensamos, mínimo nos sacaron el cerebro. Porque en los programas de las universidades, la historia de la filosofía se cuenta desde una concepción masculina. Y se obvia todo lo que las mujeres hicieron. Que muchas veces eran las ideas de las mujeres que como no tenían permitido hablar en público ni difundir las ideas, entonces los hombres la tomaban y se la adjudicaban a los hombres. ¿Ven? Entonces, así de importante era la labor de todas ellas. Rosa
bastardo del hierro, contribuyó a alimentar el ejército con sus animales de su hato ganadero. Pero en la época de la Restauración, como retaliación, las tropas españolas diezmaron su ganado. O sea, así de difícil es consolidar un proyecto de independencia, pero así de difícil es que un pueblo pueda desarrollarse cuando hay un conflicto bélico, cuando no hay estabilidad política ni económica. ¿Ven? Y ella, yo creo que la fan, o sea, más acérrima de Duarte, la más fiel, la más cercana era su hermana. Estuvo todo el tiempo al lado de Duarte, desde el primer momento. Y muchos, sí, murieron en la pobreza, pero en la inopia en Venezuela. La familia Duarte. Y su hermano Vicente Celestino también fue parte importante de ese proyecto. Pero en el caso de Rosa Duarte, gracias a lo que ella iba registrando en su diario, que se conoce como Apuntes de Rosa Duarte, nosotros tenemos muchísima información que no lo hubiéramos tenido si ella no hubiera registrado todo eso. ¿Y Concepción Bona, qué hizo ella? Junto también. Y murió bastante anciana para la época. O sea, cuando la esperanza de vida no era tan grande. Y María de Jesús Pina fue la compañera, junto con María Trinidad Sánchez, en esa confección de esa primera bandera que se hizo en la Puerta del Conde. Y esta me simpatiza muchísimo también, porque esta representa la próxima, Juana Saltitopa, que ni siquiera el nombre la mayoría de la gente lo conoce. Ella se llamaba Doña Juana de la Merced Trinidad. A ella. Pero esta no se conformó con hacer balas, ayudar. Esa se metió en la guerra. Esa estaba en el frente. Esa fue combatiente, fue militar. Y sobre todo tuvo una participación destacada en la batalla del 30 de marzo. Entonces, a todo esto, ¿quiénes son los protagonistas de la historia entonces? ¿Quiénes son los protagonistas? Hay que trabajar. Pues miren, en los procesos históricos, los protagonistas son los que no se nombran. Porque créanme, si no se hubiera generado la adhesión, el compromiso, el fervor que se generó en la población, el grupo pequeño de los trinitarios no hubiera podido hacer nada. Las mujeres solas no hubieran podido hacer nada. El gran protagonista es el pueblo dominicano, pero eso pasa en todos los contextos, pero esos son los que no tienen nombre. El pueblo que acompañó, el pueblo que derramó su sangre, las mujeres que no se nombran, son los protagonistas de la historia. Son los que gestaron la patria junto a los líderes, porque definitivamente el liderazgo de Duarte, yo digo que en el caso de Duarte, no era un hombre blandengue como lo quieren pintar, porque se pintó como, ay, el Cristo de la libertad, el Inmaculado, la Inmaculada de la Virgen María, nada más. Duarte era un hombre de carne y hueso. Para mí, yo digo, no era ningún blandengue, porque conseguir la adhesión de todas esas mujeres, de todos esos hombres y de un pueblo completo, para que ustedes tengan una idea de cómo era la República Dominicana en esa época. No había carro, no había carretera, no había ningún medio de comunicación a distancia, era a pie, en burro o en carreta. Y caminarse las 3 regiones del país a caballo o en carreta para llevar a cabo estas ideas de libertad y conseguir que mujeres y hombres se adhirieran a ella. Hay que tener temple, hay que tener carisma, hay que ser un líder, pero un líder proactivo.
sobre todo principios. Pero las mujeres que participaron en todo este proceso fueron clave para consolidar ese proyecto de nación que se gestó desde la Trinitaria. Y ellas también fueron trinitarias. Entonces, a todo esto, concluiríamos con esto que a mí me gusta hacer. Se llama rutina de pensamiento, los que son maestros la conocen, y ese proceso de reflexión y se divide en dos partes. Antes pensaba y ahora pienso. Sirve para hacer evaluación y para hacer metacognición. O sea, antes de que yo pensaba, si es que algo ha cambiado, o si algo me ha dicho distinto de lo que yo tenía preconcebido. Antes pensaba, ahora pienso. Vamos a ver. Algunos de ustedes, ¿qué pensaba antes de este momento de conversación? Venga al micrófono para que los que están en línea le escuchen. Es que estamos transmitiendo por aquí. Venga aquí y que la vean. Ya saben. Hola, vamos a ver. Antes, si se pone aquí, la cámara lo ve. Ya. Antes yo pensaba que los fundadores de la patria, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Ahora pienso, con esto que yo acabo de ver, que también los protagonistas y las protagonistas fuimos nosotras las mujeres, dándonos todos esos pasos que nos dieron, dando su vida. Unas dieron su fortuna, otras dieron su ganado, otras pusieron sus hijos al servicio de la patria, por sus principios que tenían esas mujeres. Entonces, hoy me llevo este aprendizaje de usted, maestra. Muchísimas gracias, de verdad, que lo tomaré como una reflexión y lo llevaré a mi entorno de redes sociales. Mujeres de ahora y mujeres de antes. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted. Así mismo es. ¿Y alguien más quiere compartir eso? Si de alguna manera ha servido este espacio, este conversatorio. Antes pensaba, ahora pienso. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que es sumamente importante esta información porque nosotros siempre ponemos a la mujer detrás de la mesa o detrás de la puerta, ¿verdad? Y hoy hemos descubierto y hemos aprendido que la mujer estuvo activa y por encima del conocimiento que tenemos que también agradecer la información, pero también tener presente que la mujer siempre ha estado presente en la lucha activa de nuestra patria. Así es. Y ese el aplauso, claro que sí. Ciertamente. Y ahora pienso. Sí. Y ese ejercicio es sencillito. Yo lo hago a veces con mis estudiantes, dependiendo del tema, porque a veces abordamos cosas que uno le da por sentada. Pero cuando profundizamos en ella y trabajamos en ello, entonces nos damos cuenta que teníamos unas concepciones erradas y que es necesario rectificar. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para que esto llegue a nuestras generaciones, para que nuestras jóvenes emulen ese sentido de identidad, de pertenencia, de proactividad que tuvieron estas mujeres junto a tantos otros hombres que lucharon codo a codo con ellos para consolidar la independencia dominicana? En el día a día, desde el hogar, desde nuestro trabajo donde estemos, desde nuestra dignidad, desde cada acción podemos hacer patria. Podemos generar la diferencia. Algo, por ejemplo, que a mí me llama poderosamente la atención es que a veces esperamos el gran momento para hacer algo grande y no se trata del momento para hacer una cosa gigante. Es poco a poco, cada día, con lo que hacemos, vamos generando la diferencia. Entonces, ahí radica la cuestión.
en intentar hacer nuestro aporte desde donde estemos para construir una mejor nación, para consolidar. Yo siempre digo, es que República Dominicana nada más no es robo, bachata y reggaetón, merengue, es que somos más que eso. Eso es importante, ¿eh? La cultura popular a mí me fascina, pero somos más que eso. Entonces, eso hay que difundirlo, hay que profundizarlo, hay que hacer que la gente sienta que ser dominicano es sabroso, pero que eso sí, qué cosa más chula ser dominicano, pero que ese orgullo tiene que venir por ese lado bueno, por esa posibilidad que tenemos nosotros de hacer grandes cosas. Yo digo, bueno, si tuviéramos la isla entera nos comiéramos el mundo, porque qué grandes somos en muchos aspectos. Nos falta como país, pero qué grandes somos. Cuántas cosas importantes hemos hecho y hemos legado a la humanidad. Así que con esto yo termino, le doy las gracias a ustedes, reitero las gracias a Henry y al proyecto de Entre Mujeres Te Veas por haberme traído hasta aquí. Señores, gracias. Gracias, voy a compartir pantalla. No sé si las personas que están en la sala aquí de Zoom, si tienen alguna inquietud, yo ahora sí voy a poder leer el chat. Ahora sí, ahí se ve. ¿Ustedes me están viendo? Ah, no, porque dejé de compartir pantalla. Alguien decía que pusieran el mute los celulares porque estaban sonando. Ya, no, acá parece que había alguien que tenía... Hola, parece que no hay. Isaura, gracias, está conectada Isaura. Andreina Guzmán, ACB, del distrito 1106, de Puerto Plata, del Mamey. Muchísimas gracias, Paulina y Catherine. Ah, mira qué bien. Catherine hizo su reflexión. Antes pensaba que los padres de la patria eran los únicos protagonistas. Ahora pienso que las mujeres dominicanas fueron tan valientes como los hombres. Increíble que existiera Juana de la Merced Trinidad. Pensaba que solo en la historia de otros países había mujeres que pelearon ahí en el frente. Muchísimas gracias, señores. Pues nosotros concluimos, pasamos con Henry, que tiene cosas importantes que compartirnos. Gracias. Tenemos gente por más de 6 cuentas de Facebook en este momento conectada. Además de la gente que está también, que agradecemos que estuvo desde tempranito ahí y que nos esperen que en el verano vamos a montar una conferencia allá en Puerto Plata, si Dios quiere. Aló. La gente de Puerto Plata, por allá estaremos, y lo de aquí en Estados Unidos, Aquí, compadre. que Medina se vaya, organizar una conferencia en New Jersey. Ya hemos hablado con la diputada Kenia Vidot en ese sentido. Y quiero saludar también parte de la gente que ha estado, que nos ha mandado algún comentario a través de la cuenta de Facebook, como es Elías Barrera Cultural, Mérido Herrera, Alejandro Cruz, Manuel Gilbert desde Puerto Plata, el periodista destacado, Yameiri de Jesús desde otro estado aquí en los Estados Unidos. Y también quiero aprovechar para saludar la presencia aquí y gente que ha estado contribuyendo desde hace mucho con esta conferencia, como es Ramona Almonte, encargada del Departamento de Comunidad del Consulado Dominicano. Tenemos a Jesús Burgos, que es el presidente del Comité de Puertoplateños en USA y Canadá. Es quien organiza el encuentro más grande de provincia que se realiza aquí en los Estados Unidos. Así que mi hermano Jesús, que siempre los saco de algún atareo que tiene y ahí lo traigo para acompañarnos. Muchas gracias. Tomás Veras, que anda por ahí, le hemos quitado un poquito de su tiempo hoy para acompañarnos de parte del Departamento de Cultura, mi hermano. Muchísimas gracias, como siempre, ayudarme aportando. Francia Joana, que es parte del equipo de Entre Mujeres, corriendo las ocupaciones aquí. Muchas gracias.
Aquiles y Yomaris Rojas, como siempre, en las cámaras para transmitir en los próximos días por diferentes medios, incluyendo Super Canal. También Ámbar Manuela y sus acompañantes, que también han estado conectados desde la Universidad de Columbia. No menciono este nombre, entonces tengo problemas esta noche. Mi esposa Luisa Fernández, que siempre está presente. Y también cuando uno está un poco estresado, ¿verdad? Que a veces no sabe cómo venir, entonces siempre nos ayuda. Y el acompañante que está por allí, Brandon, que también anda siempre con nosotros, a pesar de que ha estado un poquito enfermito. Antes de las complicaciones, señores, hoy estuvimos en la sala de emergencia con él. Se supone que no nos queda a las 5, y a las 5 estamos en la sala de emergencia, pero gracias a Dios todo marchando. Por eso, bueno, un niño de amorita que no hizo mucho caso, porque ha estado enfermito desde ayer. Y agradezco, ahora le voy a pedir a todos que me acompañen aquí, porque hemos recibido de parte de la asambleísta Joan Álvarez un reconocimiento a nuestra congresista. Lamentablemente George está en Álvarez, por eso no está aquí con nosotros, pero en el nombre de él le vamos a entregar esta testimonio que estaba peleando, porque él me dijo Sí, para que los que están allá lo vean. Ay, Dios mío. es una... No, está bien, no. Acá más bonito, muchachos. Agradecidísima por el apoyo, por la confianza de siempre. Gracias, maestro. Qué bueno. Yo sé que ustedes, aunque discúlpenme los que no son maestros, pero entre maestros se entiende una complicidad. Sí, ya chismamos. Muchísimas gracias. Siempre que yo pueda aportar a la comunidad dominicana, por aquí estoy, de mil amores. De verdad que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la última crítica que tenemos ahí para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por haber venido y espero mucho más de este año. Que alguna gente me ha dicho, pero como un proyecto de mujeres dirigido por un hombre. Realmente no es dirigido porque hay una mujer detrás de ti. Eso es así. Y no solamente eso, que la idea también es arrancar. Hay que tener cuidado con las carnes, ¿no? Y algo que, por ejemplo, mencionaban acerca de Juan Pablo Duarte, que supuestamente, no sé si usted ha leído eso y es cierto, que decían que una de las razones por las que supuestamente los padres lo mandaron fuera del país era porque supuestamente él estaba enamorado en ese tiempo, entonces como una manera también de que se concentrara en aquellas cosas más trascendentes, entonces los padres quisieron mandarlo al extranjero para que se instruyera, se capacitara
y ahí vemos entonces los resultados. Pero lo que iba a decir es que realmente la idea de este proyecto, que eventualmente las que estén enfrente, las que dirijan, las que produzcan, sean las mujeres, básicamente como fue parte de la idea, entonces mi trabajo es sumar voluntades para entonces esa voluntad la pongamos al servicio de todos y todas. Así que muchísimas gracias a todos y todas las que están en Puerto Plata y en otros lugares se pueden formar parte. La próxima conferencia que tenemos va a ser de una de las integrantes del proyecto que vive en Montreal, Canadá, y que trabaja principalmente con el área social. Así que pronto le estaremos avisando. Muchísimas gracias.